una historia muy bonita, Luna. Si quieres puedes compartirles la pantalla para Ya, contarles un poco cómo fue esa primer vinculación que yo tuve con Humboldt. Entonces, bueno, hace muchos años, pues una tía mía me llevó a una exposición en el Museo Nacional de Colombia, que era sobre Humboldt, y yo me quedé como muy interesada todos sus equipos, ¿no? Su forma de explorar fue algo que a mí me llamó mucho la atención y de ahí empieza como ese interés sobre quién es Humboldt, ¿no? ¿Cuál es ese origen, etcétera? Y bueno, una de las imágenes que a mí más me llamó la atención en esa exposición fue justamente esta, que muestra pues a un explorador siendo cargado por una persona indígena, ¿no? Y bueno, y también me llevó a una de las preguntas bonitas de esa exposición era, bueno, ¿qué evoca esta imagen y qué piensas que está pensando la persona indígena, ¿no? El señor indígena cargándolo. Y pues yo me acuerdo con mis hermanos, ¿no? Empezábamos como a reflexionar, bueno, ¿qué nos decía? Quizás mi interés o lo que yo pensé, seguramente él está pensando en cualquier momento, lo voy a votar pues por la montaña, ¿no? Luego, no, ¿cierto? Y también pues desde ahí nace un poco pues esta historia, ¿no? Buscar revalorizar o descubrir, pues para muchas personas pues no es tan común el nombre de Alexander von Humboldt desde una perspectiva también crítica e inclusiva. Entonces, pues buscamos a través de este ciclo de charlas ver esa figura de Humboldt no como pues un héroe solitario que hacía ciencia pues desde un enfoque eurocéntrico, sino también ver estas redes de colaboradores latinoamericanos y cómo se entretejía ese conocimiento también desde un diálogo con los pueblos originarios y entender los Andes como un espacio de biodiversidad y diversidad cultural, ¿no? Entonces, pues justamente gran parte pues, de estas investigaciones de Humboldt, de sus descubrimientos, pues hablan del problema ambiental en el cual estamos actualmente, ¿no? En este momento, pues, vi una crisis climática, un problema ambiental muy fuerte, pérdida de biodiversidad, eh, problemas socioambientales de diverso tipo, crisis socioambientales muy fuertes. Y entonces ver a Humboldt como un explorador, naturalista, ¿cierto? Pensador del siglo XIX, también nos brinda una oportunidad para volver como esa interconexión entre ciencia, cultura, educación ambiental en América Latina, ¿cierto? No desde el legado de un genio que viene a descubrir los Andes y la Amazonía, sino ver también ese rol que tuvieron estas redes de conocimiento, ¿no? O sea, no se hace un descubrimiento de la nada, ¿no? Muchas de esta información pues es proporcionada por personas locales, desde Carlos Montúfar, ¿no? Investigador ecuatoriano, Manuel de la Cruz en Venezuela, José de Celestino Mutis en Colombia, Francisco José de Caldas, Félix Azara en Río de la Plata, y colaboradores indígenas que existieron en todas estas pues, investigaciones en esto de exploración. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Eh, Formamos una red de educación social que se llama ACACA, es una red que une investigadores, educadores ambientales, personas interesadas en la conservación de diferentes países latinoamericanos y nos envió justamente en este ciclo de conferencias que nos ha abierto la puerta a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador y la maestría en Ciencias Ambientales, así como la Universidad de los pueblos indígenas, sí, que también, bueno, parece que Juana, no sé si sigues hablando, se cortó un poco de la comunicación. Quizás Luna también intervenga hasta que se vuelva a conectar Juana. Sí, correcto. ya, Ahí Aquí está, está, ahí aquí está. está. parece que se me fue un momento la conexión, pero súper. Bueno, pues un poquito de eso como de lo que, no sé si me escuchan ahí. Sí, Sí, sí. Está un poquito Bueno, pues un poco entrecortado, eso Juana. fue
como el interés que tenemos pues en este ciclo de lugares, ¿no? Tanto desde las ciencias ambientales como desde la historia, la geografía, desde una parte también muy crítica, ¿no? De entender a Humboldt pues desde una perspectiva integral. Entonces, bueno, eso muchas gracias y pues invitarlos a unirse a participar, también comentarles que vamos a contar con certificados de participación para las personas que se conecten al 75% de las charlas, entonces en un rato les estaremos rotando también las hojas de asistencia para que se registren. Bueno, eso y pues esperamos que este evento se pueda replicar pronto para otros países, para otras universidades y ampliar un poco pues todo este interés que nos convoca. Muchas gracias y bueno, doy la palabra a la profe Ivette Vallejo. Ella pues es la profesora que nos ha acogido desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la maestría en estudios socioambientales. Em, la profe pues ha trabajado muchos temas en torno pues a conflictos socioambientales, crisis climática, justicia ambiental, entre y bueno, les dejo con la profe para que les dé sus palabras. Bienvenida, profe. Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este ciclo. Hola, hola. Les Sí, doy la bienvenida a este ciclo de conferencias, al webinar Tejiendo el Mundo, Humboldt, Naturaleza y Sociedad. Este es un ciclo de conferencias organizada por la Red de Educación Ecosocial Acacana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desde la Maestría de Estudios Socioambientales en el Departamento de Economía, Ambiente y Territorio, y también entre los coorganizadores está la Universidad Amauta Iguazzi. Nos interesa principalmente, y por eso el nombre del webinar, Tejiendo el Mundo, Humboldt, Naturaleza y Sociedad. En este webinar, donde tendremos la participación de importantes panelistas, investigadores, desde un enfoque interdisciplinar o multidisciplinar, nos interesa sobre todo entender el papel de Humboldt, ¿no? Humboldt puede ser considerado un naturalista, a la vez geógrafo, etnógrafo, ¿no? Sus descripciones muy minuciosas de zonas, digamos, andinas, pero también de estribaciones de la cordillera, nos llevan a un conocimiento amplio y profundo, digamos, de pisos altitudinales, de las geografías andinas, también, digamos, en el recorrido que hace Humboldt por el Ecuador, por Colombia, eh, nos va, digamos, relatando, detallando esa diversidad, pero no solo diversidad ambiental, sino también diversidad de poblaciones. Hay un registro, también podríamos decir inclusive etnográfico. Entonces, pero como ya decía Juanita, todo su registro también se va construyendo en un tejido con el conocimiento local, el conocimiento también de naturalistas de esta región y también obviamente de las poblaciones indígenas locales. Bueno, doy la bienvenida. Desde Flaxo estamos contentos en dar sede a este evento y espero que haya un nutrido diálogo y digamos interacción en que se conjuguen variados conocimientos. También el interés es no solamente exaltar el conocimiento de Humboldt, lo producido por él, sino también tener una mirada crítica, analítica. La producción de conocimiento no es una acción en solitario, sino una conjugación de una gama de actores que intervienen, la misma naturaleza. Bueno, bienvenidos y adelante con el evento y la programación. perdón. Muchas gracias, profesora Ivette.
Y bueno, para hacer hincapié un poco en lo que mencionaba Juana al comienzo, este evento es realizado por parte de la Red Acacana de Educación Ecosocial y los invitamos a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, que bueno, somos un grupo en formación, entonces vamos a ir poniendo mucha más información en estas redes, entonces los invitamos en tanto en Instagram como en Facebook y esta presentación es grabada y será publicada también en YouTube si las quieren ver más adelante. Entonces, de esta forma podrán enterarse un poco mejor de qué va nuestra red y si quieren unirse a nosotros, somos un grupo interdisciplinar que nos interesa la educación ecosocial, entonces cualquier persona que esté interesada en ser parte de esta red es bienvenida. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Ivette, muchas gracias, Luna. A continuación, pues nos acompaña el doctor Johnny Orozco, quien es profesor de la Universidad Federal del Norte de Tocantins, en Brasil. Es doctor en Educación Científica y Tecnológica de la Universidad Federal de Santa Catarina, magíster en Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas de la Universidad Federal del Acre y licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. Su trayectoria combina la investigación, la docencia y la reflexión crítica sobre la producción del conocimiento científico, con un interés particular en las relaciones entre ciencia, poder, cuerpo y subjetividad. En su conferencia titulada Ciencia, Poder y Cuerpo, la construcción del sujeto científico, el doctor Orozco pues nos va a proponer un análisis sobre cómo prácticas científicas modernas se han configurado desde estructuras de poder y representaciones sociales que determinan quién puede ser considerado o no un sujeto científico. Su mirada dialoga con la misión Humboldtiana de la ciencia como una práctica humana situada, sensible, relacional, invitando a repensar la historia desde la ciencia con perspectivas inclusivas, decoloniales y críticas. Bueno, no siendo más, bienvenido, Johnny, adelante, Hola, ¿cómo están? Solo para certificar si me escuchan bien, si está todo ok. te escuchamos Sí, bien. te escuchamos. Vale. Qué pena con ustedes por el atraso también, pero bueno, eh, voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos conversar. Bueno, inicialmente agradecerle a ustedes por la invitación y la confianza de estar aquí. Eh, a pesar de que sea pues virtual, me alegra mucho pues poder compartir el espacio con ustedes. Yo soy colombiano, pero pues estoy radicado en Brasil y desde este lugar pues les hablo de una ciudad que se llama Araguaína, Tocantins. No es una ciudad conocida en Brasil, es una ciudad pequeña, ¿no? De unos 150.000 habitantes y está como entre el ecosistema del amazónico y el ecosistema del cerrado, como se le dice aquí en Brasil. Y bueno, me gustaría comenzar hablando un poquito pues desde el lugar, porque pues ya que vamos a hablar de cuerpo en la producción científica, pues quien está hablando hoy pues no es solo una mente, es un cuerpo y pues es el cuerpo de un profesor. Entonces mi experiencia está más como en la enseñanza desde la educación básica, ¿sí? Entonces, pues yo espero no decepcionar. Tal vez pues, hoy no van a escuchar aquí a un epistemólogo experto en epistemología, filosofía y sociología de la ciencia, pero más un profesor de biología, pues que ya tuvo experiencia tanto trabajando con niñas y niños en colegios, adolescentes y ahora con el público universitario, pues que se preocupa con el impacto que especialmente la biología pues tiene al ser enseñada en la sociedad para más allá de, pues, de aprender qué es una célula, un ecosistema y sí en cuestiones pues, sociales relevantes que tienen a ver con la construcción del sujeto científico y también de quien aprende ciencia. Entonces es más desde ese lugar desde el que voy a estar hablando hoy, desde el lugar de profesor de un cuerpo migrante, un hombre blanco, cisgénero, ¿cierto? Y todo lo que eso implica también, ¿sí? Articulé lo que les voy a comentar, pues partiendo de algunas experiencias y reflexiones que han ocurrido siendo profesor en la escuela, pero pues a partir de ahí traerlo a la temática que queremos trabajar, ¿no? Bueno, se me olvidó decir también que no soy un experto en Humboldt, ¿no? Entonces cuando fui invitado, pues también les decía, bueno, no consigo cómo hablar exactamente de Humboldt, pero pues sí más sobre este tema en realidad asociado a estas relaciones entre ciencia, poder y cuerpo.
Entonces, por la presentación la articulé a partir de algunos proyectos que he realizado como profesor con estudiantes y pues a partir de ahí traigo algunas reflexiones específicas sobre algunos asuntos de la ciencia donde uno ve muy clara esa relación entre esas tres temáticas y que nos hacen como pensar cómo la ciencia es corporificada y es corporificar no es solo decir ese cuerpo que hace ciencia, sino que el cuerpo ha estado presente en la ciencia y en las relaciones de poder en la ciencia de diversas maneras, ¿sí? Entonces, pues voy a empezar aquí inicialmente con una propuesta que una vez trabajé con chicos de octavo, con los cuales pues había que abordar el sistema endocrino. Y pues a partir de ahí, de ese sistema endocrino, ¿cómo podemos evidenciar relaciones entre la ciencia, el poder y el cuerpo, ¿no? Entonces lo hacíamos pues proponiéndonos algunas preguntas con estas y estos estudiantes de, por ejemplo, cómo la propia ciencia ha cambiado en relación a definir sexo biológico, especialmente en una sociedad donde a la hora de discriminar, la sociedad afirma muy fácil, no, pues es que la biología dice que solo hay dos caminos, o es hombre o es mujer, o es masculino y femenino, pero en realidad para la propia ciencia todavía es un gran desafío o es mucho más compleja la respuesta en relación al sexo biológico en la especie humana. Y tiene una historia también que voy a abordar de aquí a poco, ¿no? Y también con esos estudiantes pues proponíamos la discusión de cuáles serían los argumentos científicos para la participación o no de personas trans en deportes de alto rendimiento. Articulaba estas preguntas con los estudiantes y las estudiantes de chico de octavo precisamente como herramientas para poder a partir de ahí tejer y hacerlo junto a las y los estudiantes pues relaciones entre cuerpo, poder y ciencia, ¿no? Entonces algo por ejemplo que empezábamos a problematizar cuando ellas y ellos se iban a estudiar la historia de una deportista trans que hay aquí en Brasil, que es una jugadora de voleibol, que hay en un equipo de voleibol aquí en Brasil, una mujer trans. Entonces, pues lo primero que hacen estos chicos, pues, es irse a la historia de vida de la propia persona, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí ya discutíamos el imaginario, por ejemplo, que se coloca sobre hormonas femeninas y masculinas, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos género a moléculas, ¿no? Porque una hormona en realidad es una molécula, ¿sí? Es un conjunto de átomos con una estructura particular, pero pues ya les damos género a moléculas, ¿no? Entonces, este ha sido un trabajo de la ciencia que la ciencia, por ejemplo, generifica mucho más que cuerpos, generifica hasta moléculas, ¿no? Y ahí abordábamos, por ejemplo, cómo la presencia de, de esas hormonas que llamamos sean masculinas o femeninas, pues no tiene sentido en el hecho de que están presentes pues en todos los cuerpos, ¿no? La testosterona, por ejemplo, pues también es producida en los ovarios, ¿sí? Y en la glándula suprarrenal. Entonces, y además estas hormonas tienen funciones mucho más allá de la diferenciación sexual, entonces también no tiene sentido relacionarlas únicamente a cuestiones sexuales. Pero el hecho de generificar las hormonas pues tiene relación con el origen de esta temática en la ciencia, o sea, con la historia de las hormonas en la propia ciencia y de los sujetos que estudiaron las hormonas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, si yo me voy por aquí y si me adelanto un poco a la historia de las hormonas, pues es muy curioso porque si uno se lee un texto de Paul Preciado que se llama Fármaco Poder, entonces uno ve que para llegar a lo que hoy reconocemos como hormonas se necesitó toda una historia donde inclusive fueron utilizados cuerpos, ¿no? Y cuerpos de una manera en que no siempre fue realizado de una manera ética, vamos a decirlo así. Y cuerpos no solo humanos, sino cuerpos también de otros seres vivos. Entonces, por ejemplo, antes, hace varios años, no teníamos la síntesis de hormonas. Entonces, las hormonas como hoy se pueden producir artificialmente en laboratorios, hacer síntesis de hormonas no existía. Entonces, había que extraer la hormona de su fuente natural. Y, y se hacía inicialmente pues de grandes mamíferos disponibles, especialmente pues, por ejemplo, los caballos. Entonces, si tú eres una persona que necesitaba, por ejemplo, insulina para el tratamiento de diabetes, no se sintetizaba la diabetes, o se sintetizaba la insulina, o no había todavía los procedimientos, pues, genéticos para poner las bacterias a producirnos la insulina como se hace hoy. Entonces, literal, había que, pues, que agarrar muchos litros de orina de los caballos y sacar la insulina que había presente en esta orina de los caballos, ¿no? Entonces, eso estimuló, por ejemplo haciendas de reproducción específica de caballos, pues para este fin, para
pues para extraer esta orina y a partir de ahí pues sacar la insulina. Y después, en el contexto del racismo en Estados Unidos, pues se pasa a extraerla de los presos. Entonces, cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, la relación entre ciencia y racismo, uno ve que no consiste solo en que la biología, por ejemplo, haya definido concepto de raza y se lo haya dado a los humanos, a pesar de que la biología lo haya desmentido después, pero por mucho tiempo la biología defendió que existen las razas en el cuerpo humano, sino que para llegar a la producción de conocimiento científico dentro de la propia ciencia fueron utilizados cuerpos racializados, aprovechando esa relación de poder que estaba instituida muchas veces por científicas y científicos blancos, tratando estos cuerpos como materia prima para los estudios sin las debidas autorizaciones éticas. Entonces, ahí uno ve un problema a la ciencia, por ejemplo, cuando se desconoce esta parte, y yo lo relaciono inclusive en la enseñanza de la biología, cuando un niño, una niña, o inclusive en las universidades, las personas aprenden, por ejemplo, sobre bioquímica, sobre fármacos o sobre las hormonas, sin conocer la historia que dio origen, ¿no? A ese concepto que permitió poderlo estudiar. Entonces, sin seguir procedimientos éticos, millares de presos en Estados Unidos se les colectaba fluidos para a partir de ahí pues extraer las hormonas que probablemente serían producidas y vendidas pues para personas con mayor privilegio económico y en Estados Unidos personas mayoritariamente blancas. Entonces es la ciencia como motor o herramienta que sirve para sacrificar a unos, reducir otros como a materia prima para producción de estudios, que genera un avance tecnológico que se vende que es para la humanidad, pero que en realidad acaba llegando solo para una parcela más privilegiada de la población, ¿sí? Más adelante, cuando ya entra el boom pues, de los anticoncepcionales, el anticoncepcional, como se conoce hoy, los anticonceptivos, ellos pasaron por una serie muy grande de estudios, ¿no? O sea, para llegar para reducir, por ejemplo, efectos secundarios, a pesar de que los anticonceptivos hoy todavía generan varios efectos secundarios y las mujeres que los utilizan los conocen muy bien, especialmente a largo plazo, problemas de trombosis, ¿sí? Sin embargo, en sus inicios, pues, generaban efectos mucho peores. Y, por ejemplo, para poder llegar a refinar esos anticonceptivos que circulan hoy comercialmente, científicas y científicos, y es curioso que especialmente científicas, mujeres blancas de Estados Unidos, decidieron hacer estas investigaciones con mujeres negras caribeñas, especialmente de la isla de Puerto Rico. Uno encuentra, por ejemplo, textos académicos de estas científicas donde ellas definen Puerto Rico como una jaula de hembras ovulando, ¿sí? De conejos hembra ovulando, que les permitía hacer el estudio primero por ser una isla, entonces permitía que las personas que estaban siendo investigadas no pudieran salir de la isla, entonces mantenerlas controladas para poder ver, hacerle seguimiento en vivo a los efectos de estos anticonceptivos. Y segundo, por la falta de alfabetización que se tenía en Puerto Rico y pues el componente racial que asocia cuerpos negros y cuerpos racializados como cuerpos descartables. Entonces vemos que la ciencia, especialmente en su relación con Latinoamérica, pues ha difundido siempre una relación en que la raza ha sido muy potente en el sentido de que utiliza unos cuerpos como materia prima para la ciencia y otros cuerpos como considerados los intelectuales que pueden hacer ciencia, ¿no? Pero infelizmente cuando la ciencia es presentada, ella a veces propositalmente o a veces por desconocimiento, retira esa historia, higieniza esa historia y coloca simplemente la producción de la ciencia como una producción de mentes genias, desconsiderando pues toda la base estructural, racista, económica que en materialidad pues permite que se generen algunos conocimientos, especialmente el tema de las hormonas y los fármacos. Se hace muy evidente esas fuertes relaciones que se instituyen entre ciencia, poder y cuerpo, ¿no? Y nos permite, por ejemplo, problematizar imaginarios de que los avances de la ciencia pues son avances para la humanidad, porque hasta en ello el cuerpo se hace presente y la gramática racial y la gramática de género que se construye en América Latina y en otros lugares del mundo a partir de la colonización, pues también influye para quién llega esto, para quién no llega, quién es usado para hacer la ciencia y quién es autorizado a utilizar otros cuerpos para poder producir la ciencia, ¿no?
Y pues son debates que hoy todavía podríamos relacionar las hormonas en relación a cuestiones de ciencia y poder, ¿no? Porque veamos que la mayoría de países pues tienen un debate en relación a las personas trans poder tomar pues hormonas o no para hacer una transición de género. Entonces, en la mayoría de legislaciones de país, inclusive se les solicita que tienen que pasar por psicólogo o psicóloga para que les dé pues un veredicto de que está todo bien y poderlo hacer. Pero es curioso que si uno va a los gimnasios, ¿no? Personas cisgénero, que son aquellas que se identifican con el género con el que nacieron, pueden tomar hormonas anabolizantes, especial, por ejemplo, hombres, tomar hormonas para ponerse más grandes, para acelerar el proceso de musculación y no necesitan de pasar por un psicólogo para eso, ¿no? Entonces ahí vemos una relación de poder que algunos denominan de cisnormatividad y que se vale de supuestos argumentos científicos y que tiene un poder sobre el cuerpo. Entonces, esas relaciones ciencia-poder-cuerpo, pues, han sido muy marcantes históricamente para producir conceptos que hoy utilizamos de manera a veces muy sin reflexionar en las ciencias, porque se ha higienizado esa historia que hay por detrás de la producción de esos conceptos, pero todavía hoy también hay situaciones donde se evidencia esa relación, especialmente en esa de cómo consumir una hormona con finalidad de reafirmar género. Se coloca como algo patologizado cuando se trata de personas trans, pero como algo estimulado y hasta bien visto cuando se trata de personas cis consumiéndola, ¿no? Si usted va hoy a la mayoría de barbearías que hay en nuestras ciudades, pues lo que más hay es hombres que están consumiendo minoxidil, ¿no? El minoxidil no es necesariamente una hormona, pero es un fármaco pues que estimula el crecimiento del cabello. Y ahí pues no se considera un problema, eso está bien visto para tratar problemas, no sé, de calvicie o aumentar el tamaño de la barba. ¿M? Pero pues cuando lo hace una persona trans se patologiza, ¿no? O veamos el hecho también de construir lo que llama Dana Haraway de los cyborgs, ¿no? De los utilizar prótesis, por ejemplo, prótesis en los senos, ¿no? Entonces, en una persona trans es considerado negativo, pero mujeres cis lo pueden hacer desde que tengan el poder económico para hacerlo, sin pasar por psicólogo y todo lo demás, que sí tiene que pasar una persona trans, si lo quiere hacer, pues, oficialmente con acompañamiento oficial. Entonces, traje esa situación, pues, solo para evidenciar esas complejas relaciones, ¿no? Y, y esa relación ciencia, poder y cuerpo, pues también se hace muy presente cuando uno estudia cómo la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo para referirse a sexo biológico en la especie humana, ¿sí? Y aquí no estoy hablando de identidad de género, cuestiones sociales, psicológicas, culturales, estoy hablando específicamente de la biología para definir sexo biológico en la especie humana. Y uno puede rastrear eso de manera muy interesante cuando se va a la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, que son la mayoría de categorías, pues son generificadas, dividen hombres y mujeres, pero al inicio, pues era suficiente el autorreconocimiento de la persona. Cuando nacen los Juegos Olímpicos, pues era simplemente la persona se inscribir como mujer o como hombre. Pero pues ahí entran relaciones políticas y económicas, ¿no? Porque antes no participaba la Unión Soviética, hoy conocida como Rusia, pero cuando llegan la Unión Soviética y en las categorías femeninas se empieza a ganarle muchas medallas a Estados Unidos, pues ahí Estados Unidos reclama, entonces ahí uno ve y ahí viene el conocimiento científico a decir, no, pues entonces ahorita vamos a controlar la cuestión del sexo biológico a partir del criterio gonadal y genital. Entonces, pues las personas tenían que literalmente pues quitarse la ropa y pasar por un jurado que los iba a observar y a certificar que pudiera participar o no en el equipo femenino o masculino. Posteriormente, entonces la ciencia refina esto y ya lo pasas al criterio cromosómico. Entonces, a la persona les traen su sangre, le miran el cariotipo y entonces si en el par de cromosomas es XX o XY, pero aún así no resolvieron el problema, pues porque evidenciaron que tanto en el nivel genital y gonadal como en el nivel cromosómico, pues no hay solo dos caminos, ¿no? Entonces ahí se empieza a formular el camino de la intersexualidad, que son donde se considera que está más o menos el 4% de la población mundial, que es donde se encuentran estas expresiones del sexo biológico que no son fácilmente de clasificar exclusivamente pues como hembra o macho, sino que tienen características intermediarias.
Hoy tenemos pues un consenso más o menos en la biología de que el sexo biológico no puede ser unicriterial en un criterio específico. Entonces no puede ser solo gonadal, no puede ser solo genital, no puede ser solo hormonal, no puede ser solo cromosómico y no puede ser solo epigenético, sino que tiene que integrar esos 5 elementos, ¿no? Entonces, y a partir de la integración de esos 5 elementos para definir sexo biológico es donde aparecen diversos tipos de intersexualidad, donde encajan, por ejemplo, 4% de la población. Hoy en algunos deportes, pues ya se considerando la propia dinámica del deporte, los cambios que pueden tener hormonas en las propias personas, pues hay algunos deportes donde lo que divide a las personas en su sexo biológico, pues es el nivel de testosterona en la sangre durante los 2 últimos años. Entonces se le coleta a la persona la sangre por 2 años y si los niveles están abajo de tal nivel de testosterona, la persona participa en el equipo femenino. Si están por encima en esos 2 años, en el masculino. Y en todo esto, pues como les hablé, pues se encuentran ahí relaciones políticas, económicas y guerras culturales también, pues que marcan el papel de la ciencia en relación a definir algo que es sexo biológico. Pero es interesante decir eso porque es curioso cómo a veces personas transfóbicas se vuelven doctoras en biología, ¿no? Es como si tuvieran doctorado en biología diciendo la biología dice que solo hay 2 caminos, pero la verdad, la biología lo que dice hoy es que el sexo biológico integra por lo menos 5 componentes que son el cromosómico, el gonadal, el genital, el hormonal y el epigenético, y pues pueden haber múltiples variaciones dentro de esos 5 tipos, entre esos 5 elementos, ¿no? Entonces, eso pues, en el caso de las hormonas, esa discusión pues está registrada en ese artículo que les estoy mostrando aquí. Entonces, como un ejemplo, las hormonas y los fármacos son un claro ejemplo de cómo esa relación es muy íntima entre ciencia, cuerpo y poder, no solo para construir el sujeto que hace ciencia, sino también para negarle a otros cuerpos su lugar como sujetos que producen ciencia y delimitarlo solo a lugares de cuerpos de experimentación o cuerpos cobayas para la investigación o cuerpos materia prima, ¿no? O para definir también quién puede estudiar el otro y quién es estudiado. Entonces, no es solo para construir el sujeto científico, sino también para construir o reafirmar el lugar del sujeto explotado, el lugar del sujeto estudiado. Entonces, es un camino en 2 vías, ¿no? O otro proceso en el cual uno puede encontrar esas relaciones de manera muy íntima, pues es el fenómeno de la menstruación, el proceso fisiológico y biológico de la menstruación, ¿no? A pesar de ser un fenómeno por el cual pasa más de la mitad de la población mundial, es un fenómeno que es escasamente estudiado por la ciencia, ¿no? Entonces es curioso porque no se trata de falta de métodos, no se trata de falta de infraestructura, o sea, no se trata de una falta, es simplemente de cómo relaciones de poder que asocian la sangre menstrual a cuestiones negativas o que ignoran problemas propios de las mujeres, pues hace, por ejemplo, que la ciencia solo hasta recientemente haya estudiado, por ejemplo, de qué está compuesta la sangre menstrual, ¿sí? El flujo menstrual. O que solo hasta recientemente estudios sobre absorbentes higiénicos se hagan con sangre de verdad, ¿sí? Porque hasta ahora se utilizaban otras sustancias, por ejemplo, para producir los absorbentes, pero no, pues a nadie se le ocurría utilizar la sangre menstrual. Y si uno lo lleva a los medios de comunicación, pues es hasta muy recientemente que se ven propagandas donde se utilicen líquidos rojos para mostrar en los comerciales, ¿no? Normalmente se utilizaban geles azules, ¿no? Entonces, y no se trata porque antes no se pudiera hacer, sino porque se construyen barreras culturales, relaciones de poder, ¿no? Sobre la ciencia que hacen que direccionemos la mirada a unas cosas o no. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención aquí en esta diapositiva que es más probable, se hizo primero, pues perciban, cuando se va a ver a la ciencia, se hizo primero un estudio sobre qué tan atractivas son las mujeres con endometriosis rectovaginal, ¿no? Ese estudio se hizo primeramente que un estudio de, por ejemplo, de qué está hecha la sangre menstrual, o sea, cuál es la composición del fluido menstrual, pues para ver que no es la composición de la misma sangre menstrual.
Entonces, las relaciones de poder en la ciencia, los cuerpos que hacen ciencia, ¿no? Los cuerpos que importan o no en la sociedad, pues también definen qué preguntas nos hacemos a la hora de investigar o no. Entonces, pues a mí sí me llama mucho la atención ver cómo la ciencia también se deja permear por estereotipos misógenos y patriarcales, ¿no? Para que, por ejemplo, la ciencia haya colocado como prioritario o haya aparecido primero en la ciencia investigar si mujeres con endometriosis rectovaginal son atractivas o estudiar, por ejemplo, la composición del flujo menstrual, ¿no? Otro ejemplo donde uno puede ver pues esas relaciones, pues es en cómo partes del cuerpo hoy literalmente están marcadas con el nombre de las personas que las descubrió. Y eso pues podría parecer algo no muy problemático, pues porque hace parte del fenómeno de autoría, ¿no? Si yo descubrí algo, o si yo fue el primero a estudiar algo, pues es comúnmente aceptado que le ponga eso mi nombre, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en la botánica, ¿no? Y creo yo pues que Humboldt habrá actuado mucho de esa manera también. Entonces a veces se le ve el nombre, se le ve a la planta las características y pues a partir de ahí yo la nombro. Pero es muy curioso que en el cuerpo de las mujeres pues, y de otras personas con útero, pues uno vea los nombres de las personas, es un cuerpo que lleva el nombre de personas, por ejemplo, como Falopio o Graf. Sería muy tranquilo si en una historia higienizada de la ciencia, pues es apenas natural que partes del cuerpo, plantas, pues tengan el nombre de estas personas. Pero es algo que podríamos matizar si nos vamos a la historia de cómo estos sujetos, pues, produjeron estos conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al igual que los anticonceptivos, la mayoría del conocimiento que se tiene del origen sobre la ginecología es de hombres blancos comprando mujeres esclavizadas y estudiando directamente en estas mujeres esclavizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay universidades donde se retiró la estatua de la persona que estudió con estas mujeres esclavizadas y se sustituyó, por ejemplo, pues esta estatua de tres mujeres esclavizadas que fueron a las únicas que se les sabía el nombre, que pudimos tener acceso al nombre, por lo menos de 11 que fueron utilizadas pues para investigaciones de científicos sobre los cuales pues partes del cuerpo tienen los nombres hoy, ¿no? Entonces, por eso la importancia de uno irse a la historia y a la materialidad y a la relación con el cuerpo con que se produjeron conocimientos científicos, porque si yo me quedo solo con la versión higienizada, pues puedo tratar como natural o normal algunos hechos, que es por ejemplo que hoy todavía se trate con estos nombres, estas personas. Pero si lo llevamos a la historia, pues no hace sentido hoy en América Latina, donde están las descendientes de estas mujeres esclavizadas, tener que cargar en su cuerpo el nombre pues del esclavizador que las utilizó con fines no éticos, ¿no? Entonces, hoy hay movimientos inclusive para cambiar pues los nombres en libros de anatomía, estas partes. Entonces, por ejemplo, no son trompas de falopio, son tubos uterinos, no es folículo de Graf, entonces es folículo preovulatorio y es como un movimiento entonces que se va reconociendo, ¿sí? Como ya les hablé, entonces el estudio sobre la sangre menstrual es posterior a lo que hay. Es muy curioso los resultados que se encuentran porque se comienza a ver que el fluido menstrual tiene altas cargas que no deberían ser consideradas normales de contaminantes químicos y hormonales, ¿né? Como los metilparabenos y los benzofenomas. Eh, que no son producidos orgánicamente por el propio cuerpo, sino que vienen pues por toda esta presión estética que se tiene sobre el cuerpo de la mujer, inclusive sobre su área genital, de mantenerla limpia, de mantenerla clara, de mantenerla depilada. Entonces, toda esa serie de productos, pues por las propias dinámicas, la propia anatomía de la vulva, pues se facilita que se acumulen residuos de estas sustancias como cremas, shampoos, cosméticos y maquillajes y bloqueadores solares, ¿no? Entonces, esto se va, por ejemplo, apareciendo en el propio fluido menstrual. Entonces, esto se viene a estudiar recientemente y a partir de ahí, pues es que hay que empezar a ver, bueno, ¿y qué vamos a hacer en relación a esta carga de productos y qué tan recomendable, pues es esta carga de productos enorme con fines exclusivamente estéticos, ¿no? Además, por ejemplo, que otras relaciones de poder pues también llevaron a que el clítoris pues sea una parte también estudiada recientemente
Y claro, por una lógica social que valoriza la reproducción y que especialmente ha colocado a las mujeres con su obligación de reproducir y entonces la ciencia toma esto como el camino legítimo y estudia o no coloca como prioridad pues estudiar algo que aparentemente no tiene una función directamente relacionada con lo que sería la reproducción. Entonces, cuando aparece el clítoris que tiene una función exclusiva para el placer, pues él acaba volviéndose algo secundario que no necesita ser tan estudiado como otras partes que están directamente asociadas a la reproducción. Es curioso que si uno va a ver libros de biología que circulan en los colegios, en muchos de ellos no aparece el clítoris o cuando aparece, pues aparece solo un puntico aquí en el dibujo, pero pues se desconoce pues toda su estructura y diversidad, ¿no? Entonces, pues, especialmente cuando se trata de saber ginecológico, pues también eso, otra manera en que vemos esas relaciones muy fuertes entre poder, ciencia y cuerpo, pero insisto, no solo para producir un sujeto científico y decir que la ciencia es corporificada, sino también para negar o reafirmar el lugar de otros cuerpos como apenas la materia prima para hacer ciencia, ¿no? Y eso también nos debería parecer problemático, ¿sí? Y bueno, y aquí pues para ir caminando al fin, porque sé que el tiempo es limitado, cuando hablamos de genética y especialmente de ancestralidad y estructura genética de una población, pues también encontramos esas relaciones de poder muy marcadas, ¿no? Insisto, probablemente en cualquier concepto de la ciencia o área de la ciencia podemos determinar estas historias de poder, pues yo hoy escogí hablarles específicamente de esos tres, ¿no? De la historia de las hormonas y los fármacos, de la ginecología y ahora un poco de los estudios que relacionan genética y ancestralidad. Entonces, pues algo muy curioso que probablemente todas y todos aprendimos en los colegios, pues es cuando nos enseñan las leyes de Mendel, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? Pero pues digamos algo que a veces, y lo hacemos mucho pues para hablar por qué somos como somos, ¿no? Entonces, por qué mi color de ojos es tal, por qué la textura de mi cabello es tal. Eh, a pesar de que no a pesar de llamarse una ley, la biología en sí no tiene leyes, ¿no? Entonces, ni las leyes de Mendel pues se cumplen en todos los organismos que existen. Porque la biología pues no es una ciencia de leyes, es una ciencia más de la excepción, ¿no? Pero algo que desconsideramos, por ejemplo, es que cuando estamos hablando de leyes de Mendel, estamos hablando de la herencia de material genético nuclear, o sea, del material genético que está dentro del núcleo de las células, ¿no? Sin embargo, ese no es el único ADN que heredamos, ¿no? Nosotros también heredamos, pues, el ADN mitocondrial. Y allá es donde se esconde una historia muy interesante, porque, pues, ese nos enseña muchas veces en los colegios, pero pues da para percibir en la cuestión del ADN mitocondrial relaciones muy fuertes de poder, especialmente en cuestiones de género y raza y de colonización en América Latina. Ese ADN mitocondrial se hereda únicamente vía materna, ¿no? Vía óvulo, ¿sí? Pues porque el espermatozoide cuando entra en la fecundación, pues pierde aquí esta parte de su colita donde está sus mitocondrias, ¿no? Entonces, este nuevo embrión cigoto, pues queda solo con las mitocondrias que tiene el óvulo. Entonces, pues a alguien se le empezó a ocurrir, bueno, ¿y qué pasa entonces si yo empiezo a estudiar la ancestralidad de las personas en el ADN mitocondrial que se hereda únicamente vía materna? Y los resultados pues son muy curiosos porque, por ejemplo, cuando se ve en el caso colombiano, entonces se encuentra una ancestralidad mayoritariamente indígena. Pero cuando se va a ver el nuclear, el ADN mitocondrial, encontramos una ancestralidad mayoritariamente, se le llama caucásica. Entonces, ¿qué hace que en uno la mayoría sea indígena y en el otro sea caucásica? Entonces ahí uno se va a la historia de la colonización y pues si uno va a ver los retratos de la colonización al inicio, pues no venían mujeres europeas, ¿no? Lo que venían eran hombres, ¿sí? Y pues entre esos grandes proyectos estaban pues la violación masiva de las mujeres que estaban en estos territorios, ¿no? Especialmente las indígenas, para el caso colombiano y en el caso de Brasil, las mujeres secuestradas del continente africano y traídas aquí pues para trabajar, ser esclavizadas y cuidarle los hijos
científicos a las blancas. Entonces, es curioso también apuntar, por ejemplo, que estos hombres que llegaban al inicio de la colonización, pues no eran hombres, no sé, como Humboldt, grandes científicos que venían a producir conocimientos, sino que por el contrario, eso parte de una visión de historia higienizada, ¿no? Los científicos que vienen de Europa vienen mucho después del comienzo de la colonización. Al inicio lo que más llegan pues son aquellos que vienen a catequizar, a robar, entonces muchos eran presidiarios, gente que estaba en las cárceles, ¿no? Gente preparada para matar, militares y pues los sacerdotes para sembrar el miedo de la religión cristiana. Entonces, pues ahí uno ve una religión, una relación de poder, porque ahí uno ve cómo la colonización pues está en nuestros genes, ¿no? La colonización no es solo un fenómeno social cultural, sino que es un fenómeno que se marcó en nuestra bioquímica y nuestra genética, porque el hecho de que nuestra ancestralidad a través del ADN mitocondrial sea mayoritariamente indígena denuncia la violación masiva de que nuestros países se fundan por el hecho de la colonización a partir de la violación masiva pues, de las mujeres indígenas y de las mujeres negras por el hombre blanco europeo. Y es curioso porque estas relaciones de poder pues se mantienen, entonces uno ve todavía que América Latina pues sigue siendo lugar de turismo sexual infantil para los europeos y muchos de ellos pues vienen a regiones donde están cuáles niñas, las niñas indígenas y las niñas negras, ¿no? O en el caso de Colombia las afrocolombianas. O cómo también la trata de estos niños y niñas y estas mujeres, pues para todas esas relaciones coloniales se actualizan, ¿no? No desaparecen, sino que se actualizan. Y cómo pues todo esto marca el imaginario que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipervalorización de la blanquitud en el territorio latinoamericano. Entonces, insisto, estas relaciones de poder marcan no solo el sujeto científico, sino el sujeto que queremos ser en la vida como un todo, ¿sí? Entonces, varios cuadros, por ejemplo, muestran la celebración. Ustedes deben tener casos en la familia donde si alguien tiene un novio o novia negro, pues la preocupación ya es ojalá el hijo no salga tan negrito, ¿no? Frases que se utilizan de mucha circulación. Esta, por ejemplo, es una frase muy famosa en Brasil que dice que la blanca es para casarse, la mulata pues es para el sexo y la negra para trabajar. Entonces, ver cómo esas relaciones coloniales se actualizan, ingresan en nuestra bioquímica, en nuestra genética y también en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, en nuestra identidad, ¿no? Y cómo la ciencia pues ayudó también con eso. Entonces los movimientos eugenésicos en América Latina, casi todos los países lo tuvieron con mayor incidencia en Argentina, en Uruguay, en estos países que se blanquearon tanto, pues una gran contribución de varias áreas del conocimiento científico, de la historia natural, que era que se le llamaba la biología, de la psicología y de otros, donde a partir de una interpretación del darwinismo social, pues se decía, venga, es que si blanqueamos nuestro país y estimulamos el ingreso de los europeos, de migrantes europeos, pues eso va a mejorar la raza y con eso pues vamos a mejorar como población, ¿no? Entonces eso estimuló, por ejemplo, la gran llegada de europeos a los que se les daba tierras, a los que se les daba casa, a los que se les daba dinero en el sur de Brasil, en Argentina y en Uruguay. Sé que en Colombia también se estimuló, solo que los extranjeros no quisieron venir tanto a Colombia, sino que se fueron más al sur de Brasil, estos otros países que ya mencioné. Sin embargo, esa población que llegó a Colombia se instaló más hacia la parte de Antioquia y Boyacá, que hoy son reconocidas como regiones muy blancas en Colombia, inclusive asociadas al progreso y de mayor poder político en el país. Entonces, ver cómo la ciencia ayudó a legitimar, ¿no? Relaciones en que en algunos países se tornaron tan fuertes que inclusive había leyes que llevaron a promover la castración, entonces, de personas racializadas, esto con el fin de un fundamento científico, de científicos que hoy tienen nombre y que inclusive en Colombia, si uno se va a ver, son hombres, personas de mucha circulación y tienen nombre de edificios, universidades, entre otros, ¿no? Entonces, y traje como alguna lista de algunos, pero insistir en que esas no son cosas del pasado, o sea, esas relaciones se ven en el presente y se actualizan de diversas maneras. Entonces, en Colombia, por ejemplo, todavía uno ve proyectos de ley que buscan, por ejemplo, impedir que personas más pobres, que en los contextos latinoamericanos coinciden muchas veces con las personas racializadas, tengan un número máximo de hijos, de 1 o 2 hijos, en fin. Entonces, cómo este legado de la eugenesia, fundamentado por la ciencia, pues se mantiene. Insisto, no solo pues para
reafirmar el lugar de quién hace ciencia, sino también para decir quién aquí yo controlo, quién es estudiado, quién es materia prima, ¿sí? Los estudiantes, pues mis estudiantes retrataron un poco de eso, ¿no? En esa discusión cuando lo tuvimos en el colegio, un poco esa discusión de que, bueno, genéticamente no sabemos que no existen las razas en la especie humana, pero eso no significa que todo lo que la ciencia hizo en relación a la raza, pues influyó socialmente. Entonces, la raza sí existe socialmente, ¿no? Ella tiene materialidad en dividir los lugares que las personas pueden ocupar o no de acuerdo a sus fenotipos. A pesar de que genéticamente pues ya sepamos que no tiene ninguna procedencia. Entonces esos resultados pues también están aquí asociados en este artículo. Y bueno, por aquí finalizo. Intenté ser breve por el tiempo que se me dio. Pero digamos que utilicé esos tres casos pues para traer esa discusión, pero sí me gustaría como finalizar concluyendo que no es solo una cuestión de construir con el sujeto científico, o sea, eso va de la mano también al mismo tiempo de reafirmar el lugar del sujeto no científico, y sí del sujeto explorado, del sujeto explotado, del sujeto objeto de estudio, y las dos en la producción científica nos deberían importar tanto el sujeto que se construye para hacer ciencia, pero también a que las relaciones sociales, económicas, culturales, raciales, de género y otras, que impiden y naturalizan que el lugar de otros no es la ciencia y máximo cuerpos que se pueden hacer ciencia. Un último ejemplo rapidito, solo por ejemplo en Brasil hay estudios que muestran, a pesar de que Brasil más de la mitad de su población es negra, hay estudios que muestran que en las universidades privadas, en los cursos de medicina, es más fácil que un cuerpo negro entre como el cuerpo muerto que va a ser estudiado en la clase de anatomía que como estudiante que paga el curso para hacer el curso de medicina. ¿Mm? Eso no se trata de mérito individual, se trata de relaciones sociales, historia y oportunidades y pues de algo que aquí se llama racismo estructural. Un ejemplo pues solo para colocar que la ciencia continúa a ser un espacio pues no abierto para todo el mundo, ¿no? Y a veces el único espacio que abre para algunos es el del cuerpo que va a ser estudiado por quien está legitimado para hacer ciencia. Sería eso. Bueno, muchas gracias, Jonier, por tu participación, muy interesante. Pues a mí particularmente me evoca mucho los grabados de Humboldt, ¿no? También en los cuales pues se dice, por ejemplo, justo ahorita estoy viendo Humboldt y su equipo en los llanos, ¿no? Y pues se muestra una planicie y, o sea, ¿dónde están estas personas que acompañan estas expediciones, ¿no? Quienes también guiaban, ¿no? Y gran parte de su conocimiento, pues, es heredado, ¿no? O en otras ilustraciones como el volcán Chimborazo y Jaime Bonpland y Humboldt recogiendo muestras, pero realmente lo que se muestra en el grabado son personas indígenas recogiendo las muestras botánicas. Entonces, pues es interesante también como estos diálogos, ¿no? Este sujeto o qué cuerpos entran, qué cuerpos pueden o no pueden integrar las ciencias, ¿no? Y qué diálogos también se establecen y también en qué temas se pueden, ¿cierto? Que, en dónde se enfocan estos recursos, ¿no? O sea, cómo se hace ciencia, para quién, para qué, cuál es el objetivo, ¿no? Qué redes económicas también integran como este tipo de conocimientos. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga preguntas. Quizás Luna podríamos abrir un momentito el micrófono a ver si alguien tiene alguna duda que quiera, pues, comentarle. Em, Vamos a ver. O igualmente, si alguien prefiere también escribir en el chat, pueden escribir dudas, preguntas, inquietudes o comentarios en el chat. Sí, por favor, ya está activo para que quienes deseen poner su micrófono. En este momento ya está el permiso, ¿ya? Más, más fácil como ir dando la palabra. La tiene Adelante, Alexandra. Alexander. Hola, bueno, me llamo Abigail, sino que estoy en la cuenta de mi novio, pues eso sale con su nombre, pero soy Abigail. Este, y bueno, me pareció súper interesante todo lo que me dijo y se me vino a la mente una pregunta que es, ¿qué ejemplos actuales usted consideran que aún muestran en la ciencia, que la ciencia sigue reproduciendo desigualdades sociales y Ok, gracias.
Bueno, yo diría específicamente el COVID. El COVID mostró mucho eso, porque inclusive durante el tiempo de estudio del COVID, pues muchos científicos se dirigieron a sus países colonizados, o sea, como pues el epicentro de la ciencia todavía se localiza en Estados Unidos y en ciertos países de Europa, porque también no es toda Europa. Entonces, como que los científicos de ese país, para hacer los estudios de la vacuna, pues aprovechando la presión mundial que estaba por la vacuna, se fueron a países colonizados donde los procedimientos éticos son un poco más flexibles, ¿no? No estoy diciendo que no siguieron procedimientos éticos, pero donde se les facilitaba más. Entonces, pues fue muy común que cada uno se fue a su país colonizado y creo que el caso que más generó así como conmoción fue en una entrevista que dos franceses ellos se fueron a un país colonia de Francia en el continente africano, se me escapa ahora cuál de todos fue, pero pues ellos decían que pues allá se podían ir y pues se podía estudiar a las prostitutas y a estas personas, pues porque en parte ellos dejaron transparecer pues que eran sujetos que socialmente pues no iba a tener mucha importancia en caso de ese algún problema con el procedimiento de ética de la vacuna. Entonces sería importante también decir eso, que las vacunas del COVID, las pequeñas pruebas en pequeños grupos que hubo que hacer en humanos, fueron en grupos racializados de los países colonia, de donde eran los científicos que las produjeron. Entonces, eh, ese es como un ejemplo actual que se me ocurre ahora bastante, ¿no? Y pues yo creo que otra principal relación de poder que vemos hoy, pues es cómo se han construido las relaciones económicas y hoy están muy de moda, inclusive a partir del discurso ambiental y de sustentabilidad que se utiliza mucho hoy como estrategia de robo de los saberes que tienen pues los pueblos propios aquí de América Latina, especialmente los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, grandes empresas como Natura, que es una empresa que se reconoce como ambiental, ecológica, sustentable, pero entonces pues tiene toda una práctica, toda una serie de laboratorios al servicio de tomar estos conocimientos, quedarse con las patentes y pues a partir de ahí exportar estos productos. Natura inclusive tiene un lugar grandísimo y en la COP30 que está ocurriendo en Belén. Entonces pues ahí uno muestra inclusive cómo discursos favorables de la ciencia pueden servir para higienizar prácticas que están por debajo, que en términos de relaciones de poder, insisto, reafirman quién es el dueño de la ciencia y quién es el fornecedor, quién es el que provee, ¿no? Apenas la materia prima o la base. Se me ocurren esos dos ahora. Vale, gracias por la pregunta. Listo. Pues si alguien más tiene preguntas, adelante, podría como hacerla. Igualmente recordarles que se inscriban al Google Docs, donde pues es para tener la asistencia y pues las personas que tengan el 75% tendrán un certificado, ¿no? Por todas las ponencias. Entonces, bueno, veamos si alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario que quiera brindar. Bueno, yo quería Bueno, pues dar bueno, yo una pregunta. Perdón. Eh, Justo me llamó mucho la atención el tema de cómo se categorizan en los cuerpos humanos en los deportes, Ujú. porque es algo que limita bastante el desarrollo físico de las niñas, también en los colegios, porque los deportes generalmente están más enfocados hacia equipos masculinos, y siempre se limita a que hayan equipos mixtos y que tal vez las mujeres pudieran desarrollar nuevas habilidades. Yo creo que a veces dicen las mujeres son más delicadas en los deportes, pero es porque no están eh, jugando como en un grupo mixto, ¿no? Y siempre me ha como causado esa como interés de que tal vez en un futuro como educadores podamos dejar de categorizar como lo que pueden hacer las niñas y lo que pueden hacer los niños y más hablar sobre las personas. Y si en los deportes hay que hacer categorías, sean en base
a hechos más físicos, tal vez como por ejemplo en el box, no sé, que es por peso, cosas como esas, y no por el género de las personas que, como bien has dicho, eh, biológicamente no se pueden ser solamente dos categorías, es mucho más complejo que eso. Ok, muchas gracias. Luna, creo que es Luna, no solo para comentar, hay datos que muestran en la biología que hasta los 12 años, cualquier diferencia a nivel hormonal, de la rigidez de los huesos y tal, no es significativa entre personas del sexo masculino y del sexo femenino. Entonces, por ejemplo, no hay ningún argumento científico, vamos a decirlo así, para hasta los 12 años, por ejemplo, hacer división de deportes por género, por ejemplo, ¿no? En el sentido porque no hay diferencias significativas. Ahora, modo de tendencia, pues uno sí reconoce que después de los 12 años del inicio de la adolescencia, pues sí se encuentra una tendencia, por ejemplo, a mayor osificación, mayor, en fin, unas cosas, pero son tendencias, ¿cierto? Y al tratarse de tendencias significa que hay una media, pero también significa que hay algunas cosas pues fuera de la media, ¿no? Entonces, no, y pues eso hablando solo biológicamente. Entonces, ahí uno tendría que entrar con mucho detalle a cada deporte, a las habilidades que cada deporte requiere para ver si el deporte, pues, por ejemplo, pasa por esto, no los requisitos, o sea, el debate se va volviendo muy complejo, ¿cierto? Pues, para uno pensarse en esto, habrá unos donde las características que se van diferenciando después de la adolescencia serán relevantes, habrá otras lo que no. Lo que sí me interesa destacar, por ejemplo, para el sentido común, es recordar que un deportista pues no se constituye solo por su biología, está el otro componente pues que es entrenar mucho. Entonces, por ejemplo, no es, por ejemplo, no sé, que yo produzca un poquito más de testosterona que una mujer que juega voleibol profesional, a pesar de ella producir un poquito menos de testosterona que yo, pues ella me va a seguir ganando en voleibol. ¿Por qué? Pues porque ella entrena para eso, ella se dedica. Entonces, me gustaría destacar esto también, es porque cuando se trata de desvalorizar a las personas trans, se cree que solo la biología la que les va a hacer ganar. O sea, por ejemplo, a tomarse la hormona tal, entonces es la que les va a hacer ganar, o que este hombre creció de tal manera y ahora dice que es mujer, en fin, todo eso que la sociedad dice y que ahora por eso le va a ganar a las mujeres. No, es que no se trata solo de cuestiones biológicas, se trata también del entrenamiento, de quién entrenó o no, y depende mucho de cada deporte. Por eso es que los Juegos Olímpicos en algunos deportes, y bueno, y también otra cosa que hay que diferenciar es que una cosa es el deporte de alto performance y de élite y otra cosa pues es el deporte en el día a día. O sea, en el día a día pues no queremos formar atletas olímpicos, ¿cierto? Entonces, de pronto en los deportes olímpicos de alto performance, donde se llega a máximos niveles, pues haga sentido considerar a veces las categorías, pues porque sí, se pueden mostrar diferencias, en fin, en algunos, en otros no, pero pues en el día a día no estamos volviéndonos atletas de alto performance, entonces pues sí habría, concuerdo contigo en que, bueno, qué tan sentido habría que estemos con toda esa separación y todo este cuento pues por ejemplo, para echarnos un juego de fútbol en el colegio, por ejemplo, no sé. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jonier. No sé si alguien más desee participar. Y igualmente, pues a mí también me evoca mucho el tema de quiénes pueden o no hacer ciencia, ¿no? La representación tan baja igual de mujeres científicas aún en la actualidad, pero pues en la época humboldtiana mucho más. Y bueno, también un tema que pues despierta como intereses, pues las relaciones que Humboldt tuvo con diferentes hombres que fueron parejas de él pues a lo largo de la historia, ¿no? Y que muchas veces pues como tener que vivir a escondidas sus decisiones, ¿no? Su sexualidad, etcétera. Entonces también me parece que es algo importante que a veces no se trata, ¿no? Como este tipo de temas, ¿cierto? Bueno, estas diversidades en la ciencia, ¿dónde están? ¿Por qué se ocultan? ¿Cierto? Porque qué se muestra y qué no se muestra y quiénes son o quiénes no son sujetos de ciencia, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. No sé si alguien más desee como tener algún comentario, reflexión o pregunta. Mm,
pues bueno, creo que hasta aquí sería. Muchas gracias, Jonier, por tu participación y bueno, les seguimos esperando. Recuerden que todas las desde varios enfoques, el día de hoy fue desde el género un poco, ¿no? Y relaciones de género y cuerpo, sujeto, ciencia, cómo se construye. El día de mañana tendremos dos conferencias, una que se llama Pasajes, Países y Paisanos, el legado de Humboldt en la historia natural, a cargo del doctor Simos, y Humboldt en los Andes ecuatoriales, Génesis de una pirámide planetaria, a cargo de Adrián Soria, quien también ha trabajado mucho el tema de glaciares, páramos, crisis climática, ¿no? Que iba a ser pues bastante interesante tener una lectura actualizada de las investigaciones de Humboldt en el presente. Entonces, bueno, los esperamos el día de mañana, 9 de la mañana a 10:45. Y bueno, que nos sigan replicando y compartiendo el evento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muy amables. Feliz tarde. Buenas tardes.